primer lugar, queríamos dar las gracias a toda la organización porque sigan este tipo de eventos que creemos que son muy importantes para toda la comunidad y, bueno, también potenciar los eventos en castellano que ayudan a llegar a más público. Bueno, antes también de comenzar me gustaría daros un poco de contexto de por qué aparecen este tipo de errores o por qué hemos podido nosotros llegar a esto. Y bueno, Octeto proveemos entornos de desarrollo remotos basados en Kubernetes y mantenemos varios o muchos clústeres de clientes. De hecho, mañana tengo otra charla en la HashiTalk hablando de cómo gestionamos como código todos esos clústeres de clientes. Si a alguien le interesa ese tema, pues nos podemos ver mañana. Y bueno, a lo que iba es que nuestros clientes están desarrollando. Entonces, ante cualquier error siempre responden muy rápido y responden ante cualquier cosa. Es decir, son muy, muy exigentes, dado que no saben si el problema está en su plataforma o en la nuestra, o en su aplicación o en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, eso es muy necesario para poder entender por qué sucede y por qué nos reportan este tipo de problemas. Y por eso, para nosotros, pues 30 segundos sí pueden ser importantes. Antes de empezar ya directamente en materia, pues creo que lo suyo es que nos presentemos. Yo soy Iñaki Respaldiza, soy ingeniero de plataforma en Octeto. Y yo soy Javier Provecho y también formo parte de Octeto como desarrollador. Y bueno, vamos a seguir dando contexto. Bueno, un día determinado, un cliente nos reportó que se produjo un problema, un tiroteo en un clúster determinado, ¿no? En USS 1, y que muchas víctimas fueron evicted, fueron evacuadas de un nodo durante 30 segundos y después después se recuperó la normalidad y todas las víctimas resucitaron, estuvieron running. Pero nuestra misión consiste en saber qué es lo que sucedió, capturar a los responsables y evitar que este tipo de problemas sigan ocurriendo. Para ello vamos a ver un poco más técnico cómo fue la escena del crimen. Todo ocurre cuando nos llega una alerta sobre unos errores durante la creación de un pod. Como podéis ver, esto sería más o menos la terminal donde saldrían los eventos relacionados con la creación y funcionamiento de ese pod, y todo bien, por ahora se crea, se asigna al nodo y boom, nos aparece este error en el que podemos leer pues que no se consigue traer la imagen porque no se encuentra, porque es privada o porque el image pool secrets no está correctamente configurado. Normalmente a veces estas cosas pasan en Kubernetes, son errores transitorios, pero no, continuó durante unos cuantos segundos hasta que sorprendentemente se arregló solo. Pero claro, como comentó el Sheriff Iñaki, pues todo esto es bastante sensible y los usuarios pueden darse cuenta y demás. Así que vamos a ver simplemente por qué pasó esto en 30 segundos y por qué se recuperó solo. Vale, creo que es el momento de repasar cómo funciona un pool en Kubernetes, ¿no? Es algo que entendemos que es sabido, pero nos gusta dar contexto, ¿no? Un nodo, cuando necesita crear un nuevo pod o un nuevo container, el container runtime hace una llamada al registry y descarga la imagen, hace pull, ¿no? Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esos registros no son públicos y tenemos que configurar sus credenciales, ¿no? Las credenciales en Kubernetes para traer imágenes se gestionan de una manera muy particular. En vez de ser una credencial global o un grupo de credenciales globales, se pueden definir como secretos, como credenciales específicas y consumirse bajo demanda dependiendo del tipo de pod. De esa manera podemos tener que un namespace tenga permisos o credenciales para bajarse unas imágenes, o incluso dentro del mismo namespace unos pods si tienen credenciales para un registro y otros para otro. Y dichas credenciales se almacenan como el token correspondiente dentro de un secreto de Kubernetes con un tipo concreto que sigue más o menos el mismo esquema que tiene el Docker config JSON que está en nuestros directorios locales de nuestros ordenadores. Pues es básicamente lo mismo.
copiar y pegar ese JSON para que aparezca directamente en Kubernetes y después se use. Bueno, aparte de poner tokens en una presentación, Javi, esto nos lleva a pensar... No lo miréis, que seguro que no es de producción ese token. Bueno, esto nos lleva a pensar quién es nuestro primer sospechoso, ¿no? ¿Qué sería? ¿Es ese token correcto, Javi? ¿Estamos seguros? Pues vamos a decir que sí, porque ese token lo hemos estado consultando con los logs anteriores y hemos visto que se ha usado para hacer pulls anteriormente, así que esa credencial no es nueva, ya se estaba usando sin ningún tipo de problema. Vale. Si mirábamos el error, o si recordamos el error, decía que había un problema de autenticación o que la imagen no existía. ¿Estamos seguros de que ese secreto estaba ya correctamente configurado? Es buena pregunta, Serifiniaki, porque esto tiene un poquito una particularidad y es que en Kubernetes prácticamente todo es asíncrono, no hay una llamada que espere a por otra, sino que cuando se crean las cosas se van creando en una cascada de llamadas, pero esas llamadas son asíncronas y cada componente las va realizando según recibe un evento y demás. Entonces, esos tokens de Image Pool Secrets se crean cuando nosotros creamos un namespace, es decir, nosotros preprovisionamos ciertos recursos dentro de un namespace para que el usuario pueda trabajar. Entre ellos puede haber cuotas, puede haber a lo mejor algún servicio extra y en este caso credenciales para el registro, pues para que el usuario no tenga que configurarlos. Y se podría dar el caso en que si un usuario es demasiado rápido, tal vez pueda ya crear un pod y justo según se crea un namespace, y el Image Pool Secrets no esté disponible en ese momento. Pero tampoco es el caso, porque el namespace ya existía desde hace bastantes días, por lo cual el Image Pool Secret no tenía ningún problema, ya estaba creado. El token era válido y además, aunque se hubiese creado en ese momento, no tarda tanto en crearse el Image Pool Secrets, no tanto como 30 segundos. En todo caso sería cuestión de 1 segundo, 2 segundos. Así que no hubiera afectado tampoco de la manera en la que hemos observado al principio. Ok, hemos entonces descartado que sea una race condition, no es que haya encolado un proceso. Bueno, exacto. Yo por seguir investigando, ¿no? ¿Qué otro sospechoso podemos, o se me ocurre? Hemos comprobado el registro. O sea, mi siguiente sospechoso sería el registro. O si la imagen existe. O sea, perdón, si la imagen existe en el registro. Exacto, pues era parte del mensaje de error en el que se comentaba que o la imagen, no había un error con el token, con el Image Pool Secrets, o que la imagen era privada o que no existía. Y eso también se puede deber a otro caso a la hora de usar la plataforma, y es que podría darse un error en el que alguien despliegue un nuevo servicio. Y eso tiene que ver más con que nuestra plataforma tiene un servicio interno de construcción de imágenes. Entonces, ¿qué pasa si se construye la imagen y se intenta desplegar, pero el push no llega a tiempo y el deploy la intenta consumir? Pues podría darse ese error en el que la imagen no se encuentra, aunque tampoco está muy claro por parte del evento, pero tampoco es el caso porque este deployment, que es el que crea esos pods, que está dentro de ese namespace, también tenía una antigüedad y no había sido modificado en ese momento, sino que este pod se había creado por otras razones, ¿vale? Ok, ahora sí, ahora el candidato es el registry. Sabemos que el registry funcionaba. ¿Tú crees? Pues... No lo sé. Tú comprobaste todos los... Pues te comento, el registry estaba up and running, vivito y coleando, sin ningún problema. Así que el registry, por ese caso, a lo mejor no hay tanto problema. No tenemos reportes de que hubiese fallado una liveness probe o una readiness probe o cualquier otro tipo de fallo. De hecho, tampoco es DNS, como suele ser en la mayoría de casos. Así que no es... el registry estaba sano en ese momento. Vale, pero ¿y todas las dependencias que tenemos con el registry? Hemos dicho que nuestro registro era privado, no sé, ¿alguna de las dependencias?
Sí, pues las dependencias que tiene un registry, nosotros usamos el de distribution, que es como el registry oficial de Docker original, puede tener muchas dependencias, al fin y al cabo, como cualquier otro proceso. Una de ellas puede ser el almacenamiento, pues por ejemplo si no usa el almacenamiento local, sino que usa el almacenamiento de un object storage, o otras puede ser el servicio de autenticación, que a lo mejor es el más relacionado con ese tipo de fallo. A lo mejor el token que hemos enviado, que hemos dicho que el token está bien, que la imagen existe, etcétera, no se pudo validar correctamente, y eso se debe a que hay un servicio de autenticación al cual el registry, cada petición que recibe, coge ese token y se lo reenvía al servicio de autenticación. El servicio de autenticación dice si el token está bien, o mejor dicho, si tiene permisos para acceder a esa imagen o no. En este caso, el out server también estaba vivo y coleando, el registry estaba vivo y coleando, así que no hay tanto problema, excepto porque no tenemos ninguna traza ni en el registry ni en el out server sobre ningún intento de pull en ese momento, excepto el final que funcionó correctamente, claro. Entonces, espérate porque aquí está pasando algo mucho más extraño. Es decir, no es que esté fallando el registry, es que algo falla en todo el proceso. Creo que es momento en el que hagamos una retrospectiva, analicemos muy bien en la línea temporal de todo lo ocurrido y vayamos hacia atrás porque algo nos hemos saltado. O sea, estamos hablando de que en un momento determinado un pod fue evacuado de un nodo, en este caso por un evento de scale down. Casi todos nuestros clusters autoescalan, y en este caso es un evento de scale down. Y después, pues cuando intenta crearse en el mismo pod, en el nodo B, falla durante X segundos y después termina resolviendo. ¿Es correcto hasta ahora? Eso es. ¿Cuál puede ser el sospechoso al que podamos atacar? Pues de todo lo que hemos estado hablando, de todos los que vemos, de todos los componentes que hemos visto hasta ahora, el que no hemos analizado es el runtime de contenedores. Bien visto. Vamos a analizarlo. El runtime de contenedores, bueno, está funcionando en cada uno de los nodos, y en este caso el runtime de contenedores del nodo B, el nodo B no se creó desde cero, era un nodo que ya existía, el containerd correspondiente está funcionando sin errores, pero sí que tenemos detalles de una traza. Concretamente vimos un error que afectaba a una operación de pull, y el error consistía en un connection refused a esa IP. Pero eso es una IP privada, esa es la IP del registro. Vale, cierto. Vamos a intentar explicar de dónde viene esa IP. Voy a hacer un grep. Sí, pues parece que pone Ingress Engines Controller. Esto tal vez requiere una pequeña aclaración. Nosotros en la plataforma de Octeto tenemos un registry interno, y ese registry está expuesto a través de un load balancer de la implementación correspondiente. De esa manera, los nodos obtienen las imágenes que se usan internamente, creadas para los usuarios, a través de ese endpoint. Pero claro, esto es ineficiente, así que vimos que al menos el consumo de esas imágenes se podría hacer de manera interna, pero manteniendo todos los niveles de seguridad usando SSL, incluso hasta el mismo dominio, para evitar complicar las cosas, pero también con el beneficio de ahorrar costes. Entonces lo que procedimos a hacer era meter el dominio del registry público, lo metimos en los etc hosts de cada uno de los nodos, y desde ahí se accedía al load balancer. Solo añadir que podríamos haber hecho otra implementación, tipo un resolver privado o un resolver público y apuntar el servidor DNS a él o lo que fuera, pero bueno, en principio esta fue la solución que aplicamos. No tiene relación en principio con este problema. Pues podéis observar que esto al fin y al cabo se reduce tan fácil como poder poner ahí la IP interna del servicio. En este caso sería el Ingress Controller, que tiene una IP interna y una IP externa. La IP externa es la del load balancer, y la IP interna la ponemos en los etc host, y después el dominio correspondiente de la instancia, para que containerd, pues en vez de resolverlo públicamente el dominio o mediante la implementación que ha comentado el Sharif Iñaki, pues vaya directamente a esa IP, y sí, toda la cadena se respeta, el SSL y demás. Entonces,
nos quedamos sin sospechoso, ¿no? ¿O cómo iba la cosa? Pues no, a ver, está claro, ¿no? Si la llamada es a la IP de el ingress controller, el sospechoso es el ingress controller. Vale, vamos entonces a evaluar cómo funcionó, qué pasa con el Ingress Control, en este caso Ingress Nginx, ¿no? Hemos visto un evento especial que a lo mejor cambia las cosas y nos lleva por el buen camino, y es que había un pod del Ingress Controller que también estaba en el nodo A. Y claro, si el nodo A se va a pique, a scale down, pues ese pod también se elimina junto con el pod del usuario correspondiente. Así que, bueno, no sé, ¿es caso cerrado? Bueno, a ver. Nosotros tenemos más de una réplica de Ingress Controller, ¿no? O sea, queremos alta disponibilidad. Exacto. El Ingress Controller, el pod de ese Ingress Controller no era el único. Tenemos varios pods de Ingress Controller funcionando mediante un deployment de Kubernetes. Pero, claro, si uno de ellos se ha puesto en Evicted, ¿por qué hemos tenido un Connecting Refused y no hemos ido hacia el otro pod? Pues vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida sobre cómo funcionan los servicios en Kubernetes para entender por qué ese balanceo ha llevado tal vez a un pod que no estaba accesible. Los servicios de Kubernetes son un objeto o una entidad que permite agrupar bajo una IP virtual, que es la que nosotros ponemos en los etc host, permite agrupar una serie de pods en base a un grupo de etiquetas en las cuales deben de coincidir y en base a un estado en el cual deben cumplir, es decir, solo queremos los pods sanos. Entonces, el service es el que nos indica esa especificación y la lista de IPs de esos pods es la que se guarda en los endpoints. Que los endpoints es un objeto de Kubernetes que contiene la lista de IPs de aquellos pods que sí que cumplen las condiciones del servicio correspondiente. Entonces, cuando un pod se vuelve insano, por ejemplo, pues porque le ha fallado las health checks probes o se ha borrado o lo que sea, automáticamente, como ya no cumple una de esas condiciones especificadas en el servicio, en la lista de endpoints se añade o se elimina desde el Kube-controller, que es uno de los componentes de Kubernetes que están continuamente monitorizando esto. Una cosa más. Esta lista de endpoints lo que se hace es replicarse a cada uno de los nodos y es consumida por un componente que está presente en los mismos, llamado kubeproxy. Kubeproxy seguro que os suena el nombre, pero tal vez no sepáis exactamente lo que hace. Y de hecho, ahora con toda la explosión de CNIs, como por ejemplo incluso Cilium, es posible que hasta se vea sustituido porque su función puede ser reemplazada. Pero en el caso de kubeproxy, que es al menos lo que nosotros estamos ejecutando, kubeproxy lo que hace es monitorizar todas las listas de endpoints que hay y establece que la IP virtual del servicio debe reenviarse a, de forma aleatoria, una de las IPs de los endpoints correspondientes. Y eso lo hace mediante reglas de IP tables, que va actualizando en cada uno de los nodos de manera independiente. Recordad que todo esto es asíncrono y que el kubeproxy está continuamente monitorizando cada uno de los nodos y cuando lo detectan es cuando lo cogen y lo aplican. Pero claro, IP tables tampoco se trata de modificar todo el rato a toda velocidad. De hecho, hay casos de clústeres que son tan grandes que pueden ir lo suficientemente lentos porque una actualización de IP tables de todos los endpoints del clúster puede llevar incluso varios minutos. Entonces, aquí kubeproxy tiene una protección en la que hace que esas actualizaciones ocurran como máximo una vez cada 10 segundos o cada X segundos, dependiendo la distribución de Kubernetes que utilicéis. En el caso de GKE son 10 segundos por defecto. Es decir, ya podemos concluir algo. Podemos intentar asumir que estamos mandando tráfico a un pod de nuestro Ingress Controller que ya está evicted y ya, o sea, que ya no es sano y eso es lo que nos esté produciendo el problema. Es decir, dentro del evento, cuando el pod se recreó, se actualizó kubeproxy, actualizó las IP tables y cuando se recreó el pod de Ingress Controller, estaba bloqueado el volver a escribir kubeproxy en las
iptable y por lo tanto no pudo actualizar la lista hasta 10 segundos después y por lo tanto todo este delay entre el evento de creación del nuevo pod y poder realmente crearlo. ¿Tiene sentido para ti, Javi? Pues tiene todo el sentido y lo malo es que no le veo una solución aparente, porque de hecho esto aplicaría a cualquier pod en Kubernetes que tenga un kube-proxy con esa configuración. De hecho, la configuración por defecto es superior, así que el impacto sería aún mayor. Pero esto afecta no solo cuando el pod se borra, sino también cuando el pod falla su health check. Al fin y al cabo, si el health check del pod o de uno de sus containers falla, va a cambiar el estatus del pod de ready a en failed o temporalmente failed o no disponible. Eso va a ser recogido por el Kube Endpoint Controller, va a actualizar la lista de endpoints y luego cada Kube Proxy va a estar continuamente actualizando las reglas correspondientes. Entonces esto parece que no tiene solución y que a lo mejor no es un fallo de arquitectura de Kubernetes porque se diseñó así, pero tal vez no lo teníamos tan en cuenta y es importante saberlo. Permítame, Serif, porque a mí me gustaría profundizar en esto y entender tal vez cómo podemos ganarle la batalla a este comportamiento asíncrono de Kubernetes para hacer que nuestros despliegues sean más resilientes. ¿Me permite? Sí, claro, adelante. Pues vamos a echar un vistazo a cómo funciona el borrado de un pod en Kubernetes. Cuando nosotros ejecutamos el comando o haya otra entidad que lo ejecuta por nosotros, por ejemplo, en un scale down, donde claramente no somos nosotros los que vamos borrando cada pod, para eso existen los automatismos, el objeto se marca con una fecha que indica cuándo fue borrado y automáticamente hay una serie de componentes en el cluster de Kubernetes que reaccionan a eso, a aquellos pods que tienen una marca de borrado. Uno de ellos, como hemos visto durante la presentación, es KubeController Endpoint, que lo que va a hacer es actualizar las listas de endpoints y posteriormente otros componentes van a detectar los cambios sobre las listas de endpoints. Por ejemplo, KubeDNS, que se encarga de hacer resolubles los dominios a esas IPs, o KubeProxy, para que finalmente lleven a las IPs correspondientes de los pods sanos, pues se van a ir actualizando. Pero también hay otro componente, que claro, no nos vamos a olvidar, es el kubelet, y es el que se encarga de gestionar las cargas de trabajo en sí. Entonces, tanto KubeController, por un lado, como kubelet, por otro, como tal vez otros más componentes, van a reaccionar a la marca de borrado del pod. ¿Y qué va a hacer el kubelet cuando detecta la marca de borrado? Pues va a inyectar una señal de Linux llamada sigterm, que lo que va a hacer es notificarle al proceso principal del pod, oye, ya es hora de irte apagándote, ¿vale? Así que le da una opción a que se pueda apagar. Algunos procesos son capaces de reaccionar a ello, otros simplemente no atienden y esperan a ser aniquilados por el kubelet a través de una señal setkill que ocurre a partir de los 30 segundos. 30 segundos es el tiempo por defecto que el kubelet va a esperar para que el pod se cierre por sí mismo y en caso de no hacerlo lo va a matar directamente. ¿Cuál es el comportamiento de Ingress Controller aquí? ¿De cuál? ¿Del controller? Del Ingress Controller. ¿Cómo se comporta aquí? Pues el Ingress Controller hace uso de una característica muy interesante que se llama pre-stop hook y modifica un poco el flujo que os he contado ahora. En vez de enviarse un sigterm, lo que hace Kubelet a estos pods que tienen un pre-stop hook indicado es ejecutar el pre-stop hook, que es la definición de un comando, y ese comando se ejecuta. Cuando el comando termine, entonces el kubelet envía la señal de sigterm para después finalmente enviar un sigkill. Entonces, en Ingress Nginx, ese pre-stop hook es wait shutdown. Es un comando que debe de estar disponible dentro de la imagen de Ingress Nginx. Y tras investigarlo un poco rápidamente, vemos que es algo así. Lo tenéis en esa ruta del repositorio Kubernetes /Ingress Nginx. Y bueno, es un ficherito de Go súper sencillo que, sorpresa, lo que hace es enviar un sigterm por sí mismo, pero lo envía al Ingress Controller. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que lo que acaba haciendo, lo que intentan hacer es avisarles ellos y gestionar la espera ellos mismos para que Nginx haga un apagado ordenado o un graceful shutdown. Ese graceful shutdown es un poco especial porque Ingress Nginx, o mejor dicho, Nginx directamente lo hace de una manera distinta. Cuando se le pone en ese modo, lo que hace es rechazar conexiones y
las conexiones existentes espera a que terminen durante un tiempo máximo, pero las conexiones nuevas ya no las va a aceptar. Es decir, si en el caso concreto nuestro, o sea, cualquier otro pod hubiera seguido sirviendo, a no ser que hubiera tenido un prehook que se lo impidiera, durante todo el tiempo de vida hasta que muriese y fuera realojado. Pero en este caso es el prehook de Ingress Nginx el que nos, o en este caso de Nginx, el que nos impide conectar o seguir conectando con el registro, porque ese prehook nos lo impide. Exacto. Entonces, lo que es precisamente eso, Serif Iñaki. Lo que pasa aquí es que el kubelet, en el momento en el que detecte que hay un pod con una marca de borrado, va a ejecutar el prestop, porque Nginx lo tiene, y Nginx hace que se convierta automáticamente en un pod que no acepta conexiones nuevas. Pero claro, a lo mejor no ha dado tiempo a propagarse todos estos cambios a través de la red para que ni kube-proxy, ni kube-DNS, ni otros servicios de red correspondientes dejen de marcar ese destino como válido para enviar tráfico. Pues démosle ese tiempo. Podemos meterle un sleep y que empiece el proceso más tarde. Pues sí, totalmente cierto, Serif Iñaki. La forma más sencilla sería eso, un sleep, se lo metemos sin más, con sleep más el comando correspondiente, y esto seguramente pueda ser la solución más sencilla que nuestros oyentes pueden aplicar en sus manifiestos. Primero, meter un prestop hook y en caso de ya tenerlo, ponerle un sleep por delante, para que de esa manera, pues no, le demos tiempo a que las nuevas conexiones se sigan aceptando hasta que los cambios de kube-proxy o kube-DNS tengan efecto. Y de esa manera, en este caso, el pod de Ingress Nginx, va a aceptar conexiones durante más tiempo, suficientes para no darnos al menos un connect and refuse. Tal vez no es un patrón perfecto, porque es un pod que se va a apagar, a lo mejor hay otras prisas que hacen urgente el apagado, pero es mejor seguir atendiendo esas peticiones y cortarlas de manera ordenada a directamente enviar un porcentaje de peticiones directamente a un agujero negro. De hecho, imaginaros, si tenemos un deployment con solo 2 réplicas y una de ellas se apaga, el 50% del tráfico potencialmente iría a ese agujero negro. Cuantas más réplicas tengamos, menos porcentaje hay, pero eso ya depende de vosotros y de vuestros clusters. Perfecto, pues creo que hemos no solo llegado a la conclusión de qué es lo que estaba ocurriendo, sino que además hemos podido solucionarlo, Javi. Creo que es el momento en el que la audiencia nos pueda hacer preguntas, ¿no? Eso es. A ver si... Sí, me conecto y os leo un poco lo que hay en el chat. Carlos Vicente Domenech pregunta kube-proxy, pero creo que lo ha dicho mientras estabais en la charla, entonces igual estaba contestando a las preguntas que estabais haciendo en directo. Y el Rainsproof también pregunta, eso también es Vicente. Carlos Vicente, si puedes decir algo, te lo agradezco. Yo sí tengo una pregunta. Si tuvierais que hacer over-engineering para solucionar esto en vez de hacerlo con el sleep, que me parece una solución tan buena como cualquier otra si se saca el problema, ¿qué haríais? Pues yo creo que metería un webhook. Un mutation webhook que modificase los pods correspondientes y modificase, si hay un prestop, lo modifica, y si no, lo añade. Pero claro, a lo mejor puede tener algún inconveniente, ¿no? Porque a lo mejor queremos usar el comando sleep en una imagen que no tiene ese binario. Entonces, bueno, cogido con pinzas. No queremos modificar absolutamente todos los pods y romperlos, pero algo así sería. ¿Qué opinas tú, Iñaki? De todas maneras, también tenemos que ir a casos más particulares. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros que trabajamos nuestra parte productiva más en torno de desarrollo, entendemos que es muy sencillo que un usuario pueda añadir un binario, que estar hablando de imágenes productivas que probablemente pues, pongas distroles y no tengas ese binario disponible, ¿no? Es mucho más difícil cambiar todas tus imágenes productivas para poder hacer un sleep. De todas maneras, yo sí funcionaría más a nivel del código, añadiría los prehooks y lo haría de forma controlada. A nivel de código podemos meterle ese mismo sleep o cualquier otra solución que yo desee, ¿no? Si es una aplicación mía,
o en este caso, como es el caso de Ingress Nginx, que podemos modificar, es software libre, podemos incluso hacerle una pull request y no sé, ir por ese camino, ¿no? Meter un condicional o algo parecido. Yo iría más que en un webhook que estamos obligando a que mis desarrollos tengan un prehook más elaborado, digamos. Exacto, no solo tanto a nivel de el proyecto, porque en el caso de Ingress Nginx la única solución seguramente sea hacerles una pull request, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Iñaki, de en el caso de que tengamos el control total de la aplicación correspondiente, es importante que sepamos qué espera de nosotros nuestro gestor de orquestación, de Kubernetes y demás. De mismo modo que si a lo mejor trabajamos para Heroku o para cualquier otra plataforma correspondiente, queremos saber cómo nos va a llamar, cómo nos va a matar o cómo nos va a hacer cualquier otro tipo de operación, en Kubernetes es importante un poco conocer estos detalles para saber cómo en este caso nos van a apagar el proceso. Y además esto no solo se reduce a todas, o sea, no solo aplica a todas las aplicaciones, sino que depende un poco del nivel de donde esté esa aplicación. No es lo mismo hablar de un Ingress Controller que de hablar de una aplicación que esté más atrás en el stack. Un Ingress Controller, además, suele estar mucho más expuesto hacia el exterior a través de un balanceador, en el caso de que esté desplegado en la nube, a través de un balanceador de la nube. Y os puedo asegurar que un balanceador de la nube es mucho más lento aplicando cambios que kube-proxy. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, dos réplicas de Ingress Nginx, pues imaginaros, un 50% del tráfico podría ir a un agujero negro durante un tiempo potencialmente largo hasta que ese Cloud Load Balancer se actualice. Yo añadiría ya un poco por cerrar que deberíamos de preocuparnos de todo el ciclo de vida de una aplicación. Solemos estar muy preocupados de cómo la desplegamos, de cómo la mantenemos y solemos meter en una caja negra, bueno, y que se muera, ¿no? O mato el pod, o borro el pod, o queda evacuado, evicté, todo lo que fuera. Pero también tendríamos que controlar el apagado correcto de nuestras aplicaciones. Y el clásico caso de la base de datos, ¿no? Que podemos corromper unos datos, pero también, ¿por qué no? En caso de conexiones abiertas, como obligo a matar esas conexiones, como obligo a reabrirlas, etcétera. O sea, es un caso mucho más amplio y creo que es paradigmático. Tenemos que pensar en todo esto, que hace años, con servidores que queríamos mantener en el tiempo, no nos preocupábamos, ¿no? Ok, hay una pregunta aquí en el chat. Julián Miguel pregunta cómo presupuestan los tiempos para hacer los análisis del error rate, de la root cause, whatever. Te dejo esa pregunta a ti, Iñaki. Querría un poco más de contexto. Iñaki es el de la gallina aquí. Entiendo que le ha parecido que habéis tardado bastante tiempo para solucionar este problema y llegar a esa causa inicial que lo ha generado. Entonces, si estáis trabajando para clientes, ¿cómo se presupuesta esto? ¿A quién se le cobra? Claro, es que ese es el cambio de paradigma. Nosotros trabajamos con un producto, con clientes de nuestra plataforma y no cobramos por consultoría, sino el soporte está dentro de nuestro coste. Entonces, esto es como cualquier otra acción de soporte. No deja de ser un bug, aunque esté producido por Kubernetes, que nosotros tenemos que enfrentar y solucionar. Desde luego creo que nuestros clientes, si son por el tiempo que le hemos dedicado a este tipo de bug, Javi y yo, pagan poco, pagan muy poco. Pero no es nuestra área, no trabajamos en consultoría, no hacemos auditoría a nadie, sino son resolución de bugs y es parte del soporte. Está incluido en el precio. Y de hecho no es lo mismo, por completar a esa pregunta, no es lo mismo un incidente que rompa producción o una instancia de producción correspondiente, sino que esto es un error que duró 30 segundos y que nos llegó una alerta y que cuando, en el caso más rápido que hubiésemos podido reaccionar, ya estaba funcionando. Entonces, no hay como una urgencia para decir, vale, vamos a hacer un análisis más sencillo principio, un análisis más completo. Esto es a posteriori, fueron unos cuantos minutos después, donde vimos, oye, está fallado durante 30 segundos, ¿no te escama? Vamos a investigarlo. Y ahí es donde empezó todo este origen de esta charla. Es un post-mortem tal cual, trabajamos con logs, no trabajamos con POT a tiempo real, ya se había recreado todo, ya trabajamos con logs, que un evento que pasó
Y bueno, de hecho, uno de los problemas era la incapacidad que teníamos de reproducir aquello, porque tenían que coincidir una serie de eventos que desconocíamos. O sea, si tenían que hacer el evento del mismo nodo o de 2 nodos a la vez, que ya es más raro, los 2 posts a la vez y claro, si no, no lo detectábamos y era complicado. Porque seguramente pasó más veces, pero no lo vimos. Has dicho que no os pagan lo suficiente, pero no dijiste un número. Mojaros ahí, ¿cuánto habéis tardado en llegar aquí? Bueno, el análisis principal fueron un par de horas, más o menos, hasta que acabamos viéndolo, porque básicamente fue el tiempo de esta charla, que habrán sido 30 minutos así, pues tal vez multiplicado por 4, en lo que ibas buscando pistas, ibas encontrando, atando cabos y, por ejemplo, pues viendo por qué los endpoints se están actualizando, mirando los logs de auditoría de Kubernetes, que son transaccionales, es decir, todos los cambios a esos objetos se detectan, no son como los eventos que potencialmente se pueden perder. Entonces, viendo todo eso, podíamos ver con precisión de milisegundos cuando se iban produciendo estos cambios. Y precisamente el fallo es de 30 segundos, pero porque Containerd no lo reintentó más veces. Lo reintentó rápidamente, pues como en un burst, hay un montón de veces en menos de 3 segundos y luego se cansó, un image pull back off, y después lo volvió a intentar y ahí ya funcionó. Entonces, en cuestión de 3, 4, 5 segundos es donde pasó absolutamente todo. También hay aquí otro punto que es importante, ¿no? Nosotros hemos creado una línea argumental. Nosotros ya había cosas que ni siquiera miramos. O sea, ya sabíamos. Si dentro del mismo namespace yo tengo del mismo registry el mismo secreto, pues es que el secreto está bien. O sea, en 5 imágenes funciona, en la sexta no. Bueno, sabíamos que eso no era. O el registry sabíamos que funcionaba por la misma razón. 5 imágenes funcionaron y la sexta no. Aquí, ¿qué pasa? ¿No? Claro. De hecho, lo que nos llamó más la atención es la aleatoriedad. Porque 5 veces funciona y ahora de repente uno falla. Pods en el mismo nodo funcionan. Pods en el mismo nodo, el mismo registro, el mismo runtime, el mismo todo. Porque uno funciona y el otro no. Y es básicamente por lo que hablamos, el balanceo que hace el propio de Kubernetes entre los distintos pods a nivel de servicio, ¿no? Y fue ahí donde, claro, ya tú vas descartando. Había muchas cosas que no tuvimos que revisar. Okay. Una última pregunta. Habéis mencionado que, bueno, que ahora hay que tener un poco más de cuidado con las señales SIG-term y SIG-kill. ¿Alguna recomendación de buenas prácticas ahí de qué hacen en tu aplicación? Imaginaos que tenéis la típica web app o API que se conecta a una base de datos, etcétera. Pues seguramente lo mismo que hemos comentado en la charla, en el momento en el que recibas el SIG-term, y de esa manera lo harías como una aplicación relativamente nativa de Kubernetes, pero seguramente aplique a otros hostings y demás, es según recibes el SIG-term, aguantas unos segundos todavía recibiendo peticiones, tras ello dejas de recibir peticiones o las rechazas y comienzas el drenado de las peticiones que ya están en curso. Y finalmente ya pues cierras todas las transacciones en caso de que hubiese alguna no vinculada a una petición en caliente. Tal vez lo típico de que tu API recibe una petición y devuelves rápidamente la respuesta pero te quedes haciendo trabajo. Pues asegurarte que ese tercer grupo de tareas también las completas con éxito o las paralizas. Eso, por ejemplo, en Go se puede hacer de manera bastante sencilla con contextos. En otros lenguajes no estoy tan seguro cómo se gestiona. Básicamente es muy dependiente de tu aplicación, pero la idea es tener un cierre ordenado siempre que puedas. Si abres escritura, abres en una base de datos, si abres un archivo, tiende a cerrarlo, no dejes un archivo el proceso abierto, etc. Vamos, es que ya es muy dependiente de aplicación concreta. Y por completarlo, en el sitio aplicación usa HTTP2. HTTP2 ya sabéis que es una evolución del protocolo HTTP que usamos hasta ahora. Existen comandos en los que puedes enviar para, por ejemplo, go away, en el que de manera graceful le indicas al cliente cierra la conexión conmigo, porque hay veces, algunos casos ahora, por ejemplo, uno nuestro de nuestra plataforma, en los que tenemos conexiones persistentes que están continuamente
funcionando y recibiendo eventos a través de ese canal. Entonces, nuestros componentes, para pagarlo de manera ordenada, envían un evento a través de HTTP2, que es un canal bidireccional, diciéndole al cliente, desconéctate y vuelve a buscarnos. E idealmente, si el cliente hace eso, el balanceador al que llegue le llevará a otra instancia correspondiente que sí que esté sano. Perfecto, pues muchísimas gracias chicos, Javi, Iñaki, y nos vemos ahora en unos minutillos.